Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén teniendo una linda tarde. Bienvenidos a su tercer clase del curso de español. Y en este curso vamos a dejar un poquito de lado la parte de la lectura, de la comprensión lectora que hemos estado viendo, y vamos a empezar a meternos en el terreno de la gramática. Vamos a comenzar. Primero vamos a hablar de la oración gramatical, que es la oración gramatical es la unidad mínima del lenguaje con sentido completo. Es decir, es la mínima unidad que podemos utilizar para darle sentido a lo que estamos hablando. La oración tiene diversos componentes. Empezamos hablando del sujeto, que es quién o quiénes realizan la acción o las acciones. El sujeto generalmente es un sustantivo. Puede ser masculino o puede ser femenino. Y por otro lado tenemos el predicado, que es pues todo lo demás que no es el sujeto. Es el resto de la oración, el resto del contenido de la oración que no es el sujeto. El predicado puede contener un verbo y un complemento. El verbo es la acción que ejerce el sustantivo o sujeto. Y el complemento, pues es toda la información acerca de estas acciones o de esta acción. Muy bien, tenemos tres tipos de complementos. El primero sería el complemento directo o complemento acusativo. Estos responden a las preguntas ¿qué o quiénes reciben la acción directa del verbo? Es decir, ¿qué es lo amado, lo comido, lo escrito, lo impreso o lo hecho? Es decir, generalmente para encontrar el complemento directo es recomendable localizar el verbo en la oración y transformarlo a la forma de participio, que es con estas terminaciones ado, ido, to, so y cho. Por ejemplo, tenemos en la oración de abajo, Juan estudió español para su examen de mañana en la casa de su tía. En esta oración, el verbo sería estudió. Su forma de gerundio sería estudiado. ¿Qué es lo estudiado? Lo estudiado podemos decir que es español. Estudió la lengua de español para su examen. El complemento indirecto, por otro lado, también se le conoce como complemento dativo, responde a las preguntas a quién es o para quién es y utiliza la preposición a o para generalmente. En nuestra oración, Juan estudió español para su examen de mañana en casa de su tía. Tenemos aquí la palabra para. ¿Y cuál sería entonces el complemento indirecto? ¿Para qué estudió? Pues para su examen de mañana. Y por último tenemos el tipo de complemento circunstancial o ablativo. Este complemento señala las circunstancias de modo, de tiempo, lugar, causa, finalidad, cantidad, compañía, instrumento, afirmación, negación, duda, etc. Y responde a las preguntas dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué, cuánto y con qué. Volviendo a nuestra oración que tenemos en ejemplo, ¿dónde quedaría el complemento circunstancial? Tenemos de tiempo, que sería mañana, responde a la pregunta ¿cuándo? Y tenemos ¿dónde? En casa de su tía. Vamos a analizar completamente la oración. Tenemos primero el sujeto, que es Juan. El predicado sería todo lo que no es el sujeto. Después ya vimos que el complemento directo o acusativo es la materia de español. El complemento indirecto o dativo sería su examen de mañana.
Y por último, el complemento circunstancial o ablativo sería en casa de su tía. Muy bien, esta es la estructura básica de cada una de las oraciones. Vamos a continuar revisando los tipos de oraciones. Tenemos oraciones simples porque no todas las oraciones son iguales. Las simples son, por ejemplo, las que poseen una estructura sencilla y un solo verbo, como la que vimos hace rato de Juan, que estudió español para su examen en la casa de su tía. Tenemos otro ejemplo aquí que dice: el tren partió rumbo a la capital. Partir solamente es el único verbo que vemos aquí. Por otro lado, tenemos también las llamadas oraciones compuestas. De estas oraciones tenemos 3 subtipos, que son las coordinadas, las subordinadas y las yuxtapuestas. Las coordinadas son aquellas que se forman de la combinación de 2 o más oraciones simples unidas por algún nexo. Más adelante vamos a ver qué son los nexos. Les adelanto que son conjunciones o conectores y preposiciones. Entonces, en el ejemplo tenemos la oración: Juan estudió mucho, pero no aprobó. Si notamos, tenemos 2 acciones o 2 verbos en esta oración. El primero es estudió y el segundo es aprobó. De aquí, de esta misma oración, podríamos sacar 2 o desligarlas, por así decirlo. La primera acción sería Juan estudió mucho. La segunda acción sería Juan no aprobó. Son 2 oraciones separadas y ambas tienen sentido al separarlas. Sin embargo, para que estas 2 oraciones se transformen en una sola oración, que sea una oración coordinada, vamos a unirlas con el nexo pero. Entonces, vamos a decir lo mismo, pero en una sola oración. Juan estudió mucho, pero no aprobó. Pasamos al siguiente subtipo, que es de las oraciones subordinadas. Estas oraciones tienen como característica una relación de dependencia. Quiere decir que, a diferencia de las oraciones coordinadas, cuando tú quieres separar las 2 acciones una de la otra, ya no van a tener un sentido independiente, porque el sentido que tienen depende una de la otra. Vamos a verlo más a fondo en el ejemplo. Dice: salió corriendo porque tenía que estar en la junta. Tenemos verbo corriendo, tenemos verbo tenía y tenemos verbo estar. Tenía que estar. Tenía funge como auxiliar aquí. El verbo principal de la segunda acción sería estar. Entonces podemos decir que la primera acción dice salió corriendo. Decir que salió corriendo es un poco escueto, como un poco ambiguo. Nos falta información para que pueda ser una sola oración. Y la otra es estar en la junta, o tenía que estar en la junta. Tenía que estar en la junta también puede sonar a una sola oración. Sin embargo, nos deja aún así esa sensación de que algo hace falta. Entonces es el nexo que el que nos ayuda a unir las 2 oraciones, que a su vez se dan sentido una con la otra. Es decir, salió corriendo, nos falta saber el por qué motivo. Pues porque tenía que estar en la junta. La otra oración sería tenía que estar en la junta y salió corriendo por ello. Y por último, el último tipo de oraciones compuestas que tenemos son las oraciones yuxtapuestas. Estas oraciones suceden una a continuación de la otra.
se unen con signos de puntuación en lugar de nexos. Básicamente, esa es la única diferencia entre las yuxtapuestas y las coordinadas, porque también son dos oraciones en una sola, excepto, y las dos son independientes entre sí, excepto que en lugar de unirlas con un nexo o con una palabra, pues una conjunción o con una preposición, las unimos con un signo de puntuación que puede ser el punto y coma, una coma, dos puntos o punto y seguido. En el ejemplo dice, el examen era difícil, estudiamos toda la noche. Son de nuevo dos oraciones, tenemos dos verbos que es era y estudiamos, y son independientes las oraciones una de la otra. Muy bien, pasamos a la siguiente parte para hablar acerca de los sustantivos. Los sustantivos son pues este tipo de palabras, prácticamente es todo lo que puede nombrarse, todo lo que tiene una existencia real o ficticia. Casa, caballo, pared, es decir, personas, animales, cosas, todo absolutamente lo que tiene una existencia propia, sea real o ficticia, es un sustantivo. Los sustantivos se dividen en dos tipos, pueden ser concretos o pueden ser abstractos. Los sustantivos concretos se caracterizan porque poseen una existencia en el plano de la realidad. Pueden ser comunes, como por ejemplo los que utilizamos para nombrar objetos, animales o personas, como mesa, gato, computadora, papá, hermano, galleta, coche. Todos los objetos, animales o personas que nombremos son sustantivos concretos comunes. Por otro lado, tenemos también los sustantivos concretos propios. Estos también existen en el plano de la realidad, pero estos ya tienen un nombre determinado. Son los que nosotros llamamos los nombres propios. Por ejemplo, María, España, Guadalajara, McDonald's. Es decir, todo eso, todo lo que hay detrás, finalmente María es una persona, pero tiene su nombre. María es un sustantivo. España es un país, pero tiene su nombre. España es el sustantivo propio. Guadalajara es una ciudad, tiene su propio nombre, entonces Guadalajara es un sustantivo. McDonald's es un restaurante de comida rápida, tiene su propio nombre. McDonald's es el sustantivo. Pasamos del otro lado a revisar los abstractos. Los sustantivos abstractos son aquellos que nombramos en una realidad que no existe en el plano físico, como los sentimientos o las ideas, por ejemplo, amor, odio, venganza, libertad, riqueza, pobreza, etc. Pasamos a nuestro siguiente tipo de palabras, que son los adjetivos. Los adjetivos básicamente son palabras que nos ayudan a determinar o calificar a los sustantivos. ¿De qué manera? Bueno, pues dependiendo el tipo de adjetivos que utilicemos. Tenemos por una parte los adjetivos calificativos, que son los que nos ayudan a dar esta descripción del sustantivo, a calificarlo. Si tú ves a una persona caminando en la calle, ¿cómo lo puedes describir? Es hombre, mujer, alto, delgado, viejo, joven, niño, rubio, moreno, bajo, delgado, gordito, no nada más para personas, sino también, como decíamos, para todo tipo de sustantivos. Por ejemplo, para una casa, un animal, puede ser grande, pequeño, alegre, encendida, abajo,
bajo, azul, alto, moreno, etc. Todo lo que nos dé una descripción del sustantivo va a ser un adjetivo calificativo. Ojo, no nada más para los tipos de sustantivos que están en el plano físico, sino también el amor. Podemos decir el amor grande, gran amor, ¿no? Amor joven, ¿no? Amor inmenso. Esto es lo que utilizamos para describir a los sustantivos. Ahora vamos a ver los otros tipos de adjetivos, que son los determinativos. De los mismos adjetivos determinativos tenemos también subtipos, que son los demostrativos, los indefinidos, los posesivos, los interrogativos o exclamativos y los numerales. Los demostrativos son muy sencillos, son los que sirven para determinar al sustantivo como tal. Cuando nosotros queremos señalarlo, mencionarlo, determinarlo, es decir cuál es del que estamos hablando, usamos estos adjetivos demostrativos, que son este, esta, aquel, aquella, esos, esas, ese, esa, estos, estas, aquellos o aquellas. Para los indefinidos tenemos aquellos, son aquellos que expresan cantidad, identidad o existencia. Por ejemplo, mucho, poco, demasiado, mismo, otro, demás, ninguno, cualquiera, algún, etc. Los posesivos son aquellos que nos ayudan a indicar pertenencia. ¿A quién pertenece el sustantivo? Mío, tuyo, suyo, nuestro, sus, mi, su, tu, etc. Interrogativos y exclamativos. Son aquellos adjetivos que expresan una pregunta o exclamación, como por ejemplo, ¿qué?, ¿cuál?, ¿cuándo?, ¿cuánto?, ¿cómo?, ¿dónde?, etc. Recuerden que estas son expresiones que pueden generar o expresar duda y exclamación. Por ejemplo, puedo decir, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y decir, qué bonito eso que tienes en la mano. ¿Okay? Ambos tienen diferentes usos, estos dos tipos de usos. Y por último, los adjetivos numerales. Estos indican cantidad exacta u orden. Por ejemplo, 2, 4, 10, 1000, primero, tercero, vigésimo, etc. Cada vez que nosotros necesitamos ser específicos, al decir una cantidad, por ejemplo, tengo 2 galletas en mi plato. O soy el primero en terminar el examen. Estos adjetivos son los adjetivos numerales. Muy bien, ahora pasamos a nuestro siguiente tipo de palabras, que son los adverbios. Los adverbios, como su nombre nos puede dar una pista, son aquellas palabras que nos ayudan a complementar a un verbo. Pueden complementar un verbo a un adjetivo o a otros adverbios también. Nos dan un poco más de información acerca del verbo. Con estos adverbios, a mí me gusta mucho pensarlos de esta manera con algún verbo. Por ejemplo, si nos ponemos ahora sí que pensando en el romance, en el amor, que es el motor de nuestras vidas. Hablamos, por ejemplo, de los adverbios de cantidad. Yo puedo decir te amo mucho, te amo poco, te amo bastante, te amo demasiado, no te amo nada o te amo menos. Si hablamos de lugar, puedo decir yo te amo aquí, allá, acá, te amo cerca, te amo lejos, etc. Si nos ponemos a pensar acerca de tiempo, entonces diría, te amé ayer, te amaré mañana, te amaré después, te amaré más tarde.
Acerca de modo, diría, te amo bien, te amo apenas, te amo rápido, te amo tiernamente, locamente, etc. Acerca de afirmación, podría decir, sí te amo, es cierto que te amo, seguro que te amo, también te amo, siempre te amaré. Negación, no te amo, nunca te he amado, jamás te amaré, tampoco te amo. Duda, a lo mejor te amo, posiblemente te amo, probablemente te amo, quizás te amo, ojalá me ames. Y estos son los adverbios prácticamente, realmente es muy sencillo pues poder aprendérnoslos. Pasaremos a nuestro siguiente tipo de palabras, que son los nexos. Hace ratito cuando hablábamos de las oraciones compuestas, hablamos de los nexos. Decimos que los nexos son palabras que se utilizan para enlazar ideas en las oraciones. Los nexos yo les contaba que pueden ser de dos tipos. Por un lado, las preposiciones. Las preposiciones se caracterizan porque establecen relaciones entre las palabras u oraciones que unen. Es una relación de dependencia, es decir, una oración no puede coexistir sin la otra, una acción no puede coexistir sin la otra. Los elementos carecen de significado por sí mismos. Ejemplos de preposiciones, o bueno, prácticamente todas las preposiciones que tenemos son estas: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Ahora los otros tipos de nexos son las conjunciones. Las conjunciones se caracterizan porque solamente unen palabras u oraciones que tienen la misma categoría gramatical, es decir, solo sustantivos con sustantivos, verbos con verbos, etc. Los elementos que unen mantienen su significado de manera independiente, es decir, si nosotros quisiéramos separar las dos acciones o los dos sustantivos que estamos uniendo, cada uno sería independiente del otro. Las conjunciones también se dividen entre copulativas, disyuntivas, causales, consecutivas, condicionales y comparativas. Aquí las tenemos cuáles son. Las copulativas son y, ni, que. Por ejemplo, María y Pedro, correr y saltar. Jorge e Isabel, ni uno ni otro. Las disyuntivas serían u o hora. Por ejemplo, como o trabajo, dormir o despertar. Las causales son por qué, pues, puesto que, etc. No alcancé el camión porque me levanté tarde esta mañana, por ejemplo. Consecutivas son aquellas que denotan algo que vamos a decir que es una consecuencia de lo primero que dijimos. Por ejemplo, estas vacaciones comí muchísimo, así que subí mucho de peso. Ese sería un ejemplo. Y tenemos las condicionales. Las condicionales son las que plantean una condición. Oraciones que plantean una condición. Por ejemplo, si estudio toda la noche, ¿pasaré el examen? O solo pasaré el examen si estudio toda la noche. Cualquiera de las dos formas tiene la conjunción condicional sí.
Las comparativas serían, por ejemplo, como, igual, así, etc. Estas pretenden hacer una comparación tal cual entre dos tipos de categorías gramaticales. Por ejemplo, como veíamos en el tema de la poesía, tus ojos son verdes como las esmeraldas. La palabra como es un nexo, es una conjunción y nos ayuda a comparar uno y otro. Muy bien, y a continuación vamos a hablar de algo muy importante, que es la concordancia gramatical. ¿Qué es la concordancia? La concordancia es sencillamente que tengamos coherencia en nuestras oraciones, en nuestra manera de expresarnos. Es decir, que si vamos a hablar en plural, utilicemos todos los elementos en plural. Si hablamos en masculino, utilicemos todos los elementos en masculino y así sucesivamente. Hay diferentes tipos de concordancia. Vamos a revisar la concordancia, por ejemplo, entre el sujeto y el verbo. Tenemos una oración simple que dice los niños juegan. Como pueden ver, tenemos un artículo, un sustantivo, que en este caso es el sujeto, y el verbo. Tanto el sujeto y el verbo, como en este caso incluso el artículo, tienen que tener una concordancia. Los tres tienen que hablarme de lo mismo. Porque ¿qué pasaría si yo en lugar de decir los niños juegan, dijera la niños juegas? Se pierde totalmente la concordancia, ya no sabemos de quién o de quiénes está hablando y es por eso que es algo sumamente importante que cada uno de nuestros elementos en la oración tengan esta concordancia. Tenemos de nuevo nuestro sustantivo. Si pensamos en el sustantivo, está escrita la letra O, al igual que en el artículo. Eso inmediatamente nos hace pensar en masculino. Además, tenemos la letra S, lo cual nos hace pensar en plural. Asimismo, para el verbo no necesita un género, pero sí tiene diferencia entre la persona de nuestros pronombres que está ejerciendo la acción. Recordemos, los pronombres son yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. ¿A quiénes se refiere este juegan? A ellos, efectivamente. A esto se refiere básicamente la concordancia gramatical. Vamos a ver ahora con otros elementos. Tenemos concordancia entre sustantivo y adjetivo. En este otro ejemplo tenemos la oración su asombrosa belleza. Tenemos este posesivo, adjetivo posesivo que es su. Tenemos otro adjetivo que dice asombrosa y tenemos nuestro sustantivo que es belleza. El adjetivo quedamos que sirve para dar una descripción del sustantivo. Por lo tanto, tanto la palabra asombrosa como el adjetivo su, ambos se refieren a la belleza. Belleza es un singular. Por lo tanto, no tiene que llevar ninguna S. Y bueno, se refiere también a una tercera persona. Entonces es singular y tercera persona y es por eso que se utiliza su. Para esto también tenemos que preguntarnos acerca del sustantivo su. ¿A qué se refiere? ¿El qué? La belleza. Ese es el sustantivo. ¿El qué? Muy bien. Y ahora pasamos justamente a ver los tiempos verbales, ya que revisábamos esto de los verbos que tienen que concordar de acuerdo a la persona de
pronombres. Primero tenemos estos tiempos. Existen más tiempos, pero solamente vamos a ver estos 4, que son el presente, el pasado, futuro y el copretérito. El presente es el que expresa una acción que ocurre en el tiempo actual, en cualquier momento del presente. El pasado se ocupa para expresar una acción que ya ocurrió en algún punto antes del tiempo actual. El futuro lo ocupamos para expresar una acción que todavía no ocurre. Y el copretérito lo ocupamos para expresar una acción que estaba en proceso en algún momento del pasado. Vamos a revisarlo con ejemplo. Esto que llamamos la conjugación verbal. Tenemos aquí una tablita donde podemos ver a la persona o tiempo, bueno, la persona y el tiempo, más bien, el tiempo lo tenemos de manera horizontal y a la persona o personas las tenemos de manera vertical. Tenemos yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Presente, pasado, futuro, copretérito. Y tenemos el verbo caminar. Esto es tan simple como ver la forma del verbo que se usa dependiendo del tiempo en que se hable y la persona. Por ejemplo, caminar, presente, primera persona yo, camino. Yo camino. Para pasado, yo caminé. Para futuro, yo caminaré. Para copretérito, yo caminaba. Si quiero ver, por ejemplo, de la última persona, que es la tercera persona del plural, ellos o ellas. Presente, ellos o ellas caminan. Pasado, ellos o ellas caminaron. Futuro, ellos o ellas caminarán. Copretérito, ellos o ellas caminaban. Y así sucesivamente. Vemos otro tiempo, por ejemplo, tú caminas. Presente, pasado, tú caminaste. Futuro, tú caminarás. Copretérito, tú caminabas. Les pido que se tomen un momento, pausen la pantalla, de manera que puedan analizar y leer esta tablita. También les sugiero que hagan ejercicios, practiquen, utilicen otros verbos como escuchar, leer, correr, escribir, utilizándolos para cada persona y para cada tiempo de la misma manera en esta tabla para poder ejercitarlo y que lo puedan comprender de una mejor manera. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Nuestro siguiente tema es el uso de las mayúsculas. Regresando pues un poquito a la parte de escritura, o más bien tomando la parte de escritura más que la parte de lectura. Las mayúsculas las podemos ocupar de muchísimas formas. Es importante que aprendamos a diferenciar cuándo podemos poner mayúsculas y cuándo no es necesario poner mayúsculas. Vamos a revisar cada una de las formas en este momento. La primera que les puedo comentar, ahora sí que de antemano, lo más importante saber para el uso de mayúsculas es que las ocupamos cada vez que vamos a iniciar un texto o una oración. Siempre la primer palabra que inicia un texto u oración va a llevar mayúscula, como todos lo hemos visto en los cuentos que empiezan con había una vez. Siempre vemos que la H de había está en mayúscula. El siguiente uso es para los nombres propios. Como pueden ver, los nombres propios pueden ser tanto de personas, países, ciudades, pueden ser de lugares específicos. Todo lo que sea nombres propios siempre lo vamos a escribir con la mayúscula inicial. Por ejemplo, Juan, María, México, Japón, Europa,
Michoacán, Jalisco, etc. Muy bien, la siguiente forma del uso de mayúsculas es cuando escribimos después de un punto. Es decir, tenemos la oración, ella me miró fijamente, punto y seguido, yo bajé la mirada. La palabra yo empieza con mayúscula inicial. No importa si es punto y seguido o punto y aparte, siempre la palabra inmediata siguiente va a iniciar con mayúscula. También hay que considerar, en estos dos ejemplos podemos ver los signos de admiración y de interrogación. Recordemos que estos signos, el signo que cierra tiene un puntito abajo. Este puntito reemplaza el punto y seguido o punto y aparte. Por lo tanto, siempre después de escribir una pregunta o alguna exclamación, vamos a iniciar con una mayúscula. El siguiente uso es en las obras literarias. Todas las obras literarias se considera también un nombre propio, por cierto, y es por ello que se va a escribir con mayúsculas. Tenemos Las aventuras del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha tienen por su parte también sus propias letras mayúscula inicial debido a que es un nombre propio dentro del título de la obra literaria. Nuestro siguiente uso de mayúsculas es en los apodos. Los apodos, aun cuando no son nombres propios, se les considera como tales, en este caso de las mayúsculas. Por lo tanto, se escriben con mayúscula inicial. Como vemos en los ejemplos, Tintán, Cantinflas, El Santo. Nuestro siguiente uso es después de los dos puntos, pero hay que poner mucha atención porque solo en ciertas situaciones, no siempre. Por ejemplo, en esta situación que dice, y entonces el hombre dijo, necesitamos trabajar más duro para lograrlo. En esta situación vemos que vamos a empezar o vamos a indicar lo que dijo alguien más. Entonces, en esta situación empezamos con mayúscula, incluso pues abrimos comillas al estar mencionando lo que alguien dijo. También en el caso de las cartas, cuando escribimos una carta y decimos, por ejemplo, querido amigo, dos puntos, empezamos después de esos dos puntos con mayúscula. También iniciamos mayúsculas en las abreviaciones, como las que tenemos aquí. Por ejemplo, licenciado, ingeniero, doctor, señor, señora, señorita, maestro, etc. Aquí hay una excepción muy importante. No vamos a utilizar mayúscula inicial cuando escribamos estas palabras no abreviadas y acompañadas del nombre propio de la persona. Por ejemplo, si quiero decir el señor Pablo Pérez, voy a escribir el señor y señor escribo completo, no abreviado y con minúscula. Y con mayúscula escribiré el nombre propio del señor, que es Pablo Pérez. La siguiente forma de uso de mayúsculas es con las llamadas siglas. Estas siglas pues representan generalmente las primeras letras iniciales de las palabras de alguna institución, de alguna organización. Por ejemplo, tenemos del IMSS, de la SEP, del INBA, de la UNAM, SEGOV, nosotros mismos de CETEC, y etcétera. Estas siempre se van a escribir con mayúsculas. Bueno, hay unos casos donde no se escriben con mayúsculas, pero más adelante les comento las excepciones. Tenemos nuestra siguiente forma de usar las mayúsculas.
que es en los números romanos. Tenemos el número 10, el número 7, número 3, número 28. Siempre van a ir con mayúsculas. Muy bien, la siguiente forma, esta forma es similar a la forma de las abreviaciones. Esto es cuando hablamos de títulos, tanto títulos religiosos como títulos jerárquicos, inclusive como del gobierno, en cualquier tipo de institución que pues se requiera un título de jerarquía, es que se va a ocupar la mayúscula inicial. Por ejemplo, pusimos el Papa visitó el continente americano. El Papa, no estamos diciendo su nombre como abajo, su nombre propio, solo decimos su título, el Papa. Lo mismo pudimos haber dicho el presidente, el ministro. Todos esos títulos se escriben con mayúscula inicial siempre y cuando no aparezca el nombre propio de la persona mencionada que tiene o que posee el título. En el ejemplo de abajo vemos la misma oración, pero ya con el nombre propio y efectivamente ya no aparece su título con mayúsculas. El Papa Juan Pablo II visitó el continente americano. Aquí solo se pone con mayúscula inicial el nombre propio. Vamos con otra ronda de los usos de mayúsculas. También se usan para hablar de los astros y de los planetas, por ejemplo, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Vía Láctea, de las constelaciones también, la Osa Mayor, todo lo que tiene que ver con el universo, con lo que hay en el universo, se usa con mayúscula inicial, excepto los fenómenos como tales, como por ejemplo decir agujero negro o esa clase de fenómenos. Tenemos también los nombres de deidades, empiezan con mayúscula inicial, por ejemplo Dios, Jesucristo, la Virgen María. Asimismo, cuando se hace referencia a las deidades, se pone dentro del pronombre la mayúscula inicial, que es él, ella, si hablamos de la Virgen María, tú. Esto independientemente de la religión. Aquí puse ejemplos de la religión católica, pero pues lo mismo puede ser cualquier deidad, llámese Zeus, llámese Alá, como se llame. Quiero aprovechar aquí este él para hacer una mención importante acerca de las mayúsculas. Es importante que recordemos que las letras mayúsculas siempre de los siempre llevan acento cuando es necesario. Muchas personas suelen omitir el acento en las palabras mayúsculas, pero eso es incorrecto. La forma correcta es acentuar también, a pesar de que sean palabras mayúsculas. Más adelante veremos la acentuación. Nuestro siguiente uso de las mayúsculas es justamente para hablar de las instituciones u organizaciones sin siglas. Cuando escribimos su nombre completo, por ejemplo, Universidad Autónoma Metropolitana, Organización de las Naciones Unidas. Si lo escribimos completo, tenemos que poner mayúscula inicial. El siguiente uso es para nombres de mascotas. Esto es similar a lo de los apodos. Los nombres de nuestras mascotas también se consideran como nombres propios, por lo tanto se escriben con mayúsculas. Aquí puse pues algunos ejemplos de los que he escuchado por ahí que se usan: Bingo, Solovino, Misifus, Mishi, etc. El siguiente uso es para las marcas. Todas las marcas que conocemos se escriben con mayúscula: Bimbo, McDonald's, Domino's, Microsoft, Apple, Samsung, Mitsubishi, etc. El siguiente uso
es para los apellidos. Esto es fácil de recordar porque nos enfocamos en los nombres propios también. Tenemos ejemplos de apellidos: Pérez, Torres, Rodríguez, Jiménez, García, etc. El siguiente uso de mayúsculas es para los signos zodiacales, como por ejemplo Libra, Tauro, Aries, Virgo, Acuario, Sagitario, Leo, cualquier otro, siempre se va a escribir con letra mayúscula. También escribimos las festividades con letra mayúscula inicial, por ejemplo, Navidad, Nochebuena, Año Nuevo, Reyes, Día de Muertos, Independencia, etc. Asimismo, también escribimos con mayúscula las épocas históricas, por ejemplo, la Edad Media, la Ilustración, el Jurásico, la Edad de Piedra, la Antigüedad o cualquier otro nombre de cualquier época histórica que se les ocurra, va con mayúscula inicial. De igual modo, todos los movimientos o corrientes históricos, ya sea políticos, ya sea religiosos, de cualquier índole de ideología, llevan también mayúscula inicial, como por ejemplo romanticismo, realismo, feminismo, comunismo, capitalismo, socialismo, catolicismo, feudalismo, etc. Esto incluye también las corrientes artísticas. Y por último, tenemos en nuestro uso de mayúsculas las palabras que son pues de eventos, digamos, en general eventos que ocurren, como por ejemplo pueden ser eventos deportivos o de entretenimiento. Tenemos las Olimpiadas, la Copa Mundial, la Eurocopa, Miss Universo, Miss Mundo, Eurovisión, etc. Cualquier otro tipo de evento va con, bueno, siempre y cuando sean de esta índole, pues de entretenimiento o de deportivos, van a ser con mayúscula inicial. Si hablamos de un evento pues más personal, por ejemplo una boda o los 15 años, para decir boda, boda no tiene que ir con la B mayúscula, ni 15 años si lo escribimos con letras, la Q de 15 tampoco es necesario que vaya con mayúscula. De hecho, bueno, esa la escribiríamos con los números romanos de cualquier manera. Y bueno, también tenemos excepciones que es importante mencionar para el uso de las mayúsculas. Estas excepciones básicamente son que los días de la semana, esos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, etc. Y las estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, no llevan mayúscula. Es importante recordar estos tres factores, reitero: días de la semana, meses y estaciones del año no llevan mayúscula. Y bueno, finalmente terminamos con el uso de mayúsculas, pero nos quedó revisar las siglas. Recuerden que les comenté que habían excepciones. En general, las siglas se escriben siendo la letra mayúscula de cada palabra principal de una organización o de una institución, como lo vemos en los ejemplos, como UNAM, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional Electoral INE, la Organización de las Naciones Unidas ONU. Sin embargo, hay excepciones. ¿Cuándo ocurren las excepciones? Estas ocurren cuando tenemos letras que tienen más de 5 letras, valga la redundancia. Cuando una institución tiene más de 5 letras en sus siglas, entonces ya no se ponen todas en mayúsculas, sino solo la mayúscula inicial. Por ahí podemos llegar a ver excepciones. Por ejemplo, a mí se me ocurre el ISSSTE,
que tiene también varias letras, me parece que son 6, pero bueno, por las 3 S es algo que le caracteriza mucho, entonces ISSSTE sí se escribe con mayúsculas todas. De ahí en fuera, todas las siglas que tengan más de 6 letras van a ser con mayúscula inicial, como la UNICEF, cuyas siglas están en inglés, significa United Nations Children's Fund o Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Tenemos la Profeco, que es Procuraduría Federal del Consumidor, o tenemos la Profedet, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, para la defensa del trabajo. Y tenemos otra forma de siglas también, que es combinando mayúsculas y minúsculas. Esto es muy poco común de verlo, pero hay algunas palabras, hay algunas siglas o instituciones que las ocupan. Aquí les traje 2 ejemplos, como tenemos a pymes, que significa pymes, pequeñas y medianas empresas. O tenemos también MoMA, que es las siglas del Museum of Modern Art, que es el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Muy bien, ahora sí podemos pasar a nuestro siguiente tema. Este tema es acerca de las señales. Todos sabemos entender los señalamientos. Las señales son algo que es muy universal. Son esas imágenes que nosotros podemos ver estando en cualquier país y entender lo que significa. Son muy visuales. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la primera imagen. Esta imagen, además de ser muy visual, es también, bueno, se puede leer, tiene letras escritas, dice cuidado con el tren. Entonces nosotros lo vemos y todo, junto a unas vías o cerca de unas vías, y ya sabemos que hay que pasar con cuidado porque puede venir un tren. Tenemos otro tipo de señales que son más gráficas, tienen un poco más de gráfico y también, sin embargo, siguen manteniendo palabras. Por ejemplo, vemos aquí, dice solo bicicletas de este lado y tenemos la imagen de una bicicleta. Son imágenes que podríamos entender a pesar de que no tuvieran las letras. Si no tuviera esto que dice solo bicicletas, de todas maneras entenderíamos que la imagen se refiere a algo acerca de bicicletas. Y en la imagen de la derecha es una imagen que tiene una frase en inglés, dice no smoking. Aunque no hablemos inglés, por el gráfico ya podemos comprender a qué se refiere esta señal o este señalamiento. Es a no fumar. Tenemos también pues señales de tránsito por aquí. Esta señal de amarillo nos indica que solamente hay vuelta a la derecha. O cuando vemos, por ejemplo, esta señal de acá, sabemos que no hay retorno en la vía que estamos tomando. Si vemos esta señal, entendemos que significa que hay un aeropuerto cerca. Bueno, y por aquí tenemos la última señal, que es la señal con una cruz roja. Esta señal no necesariamente significa solo Cruz Roja, sino que significa hospital. Hospital, enfermería, todo lo que involucre atención médica. Cuando no importa dónde estemos, si vamos al parque, si vamos al zoológico, si vamos al aeropuerto, si estamos en la escuela, en la empresa, donde veamos esta señal, sabemos que ahí es donde nos pueden dar atención médica. Y hasta aquí esto fue la parte de señales. Vamos a pasar con nuestro siguiente tema. Ahora vamos a hablar acerca de la acentuación, justamente ahora que hablábamos que hay que poner acento, es decir, hay que ponerle la tilde
del acento cuando las mayúsculas lo llevan. ¿Qué es la acentuación? Primero, no tenemos que confundir el poner la tilde con la acentuación. La acentuación es simplemente en cuál de las sílabas de cada palabra o en cuál de las vocales en cada palabra va a recaer el sonido más fuerte que nosotros le damos. Existen 3 tipos de acentuación o de acento: el acento prosódico, el ortográfico y el diacrítico. El prosódico es el acento que todas las palabras tienen sin necesidad de que esté tildado, que aparezca la tilde, aunque no aparezca escrito, como en esta palabra mesa. Sabemos que el sonido más fuerte de la vocal más fuerte o de la sílaba más fuerte de la palabra mesa es me. Ese es el acento prosódico. El acento ortográfico es justamente el acento que va tildado, el que va escrito. Es ese que lleva tilde, como en la palabra química. Por lo tanto, no todas las palabras lo llevan, solo hay algunas que llevan el acento ortográfico. Y por último, el acento diacrítico es aquel que lleva una palabra sí y otra no, siendo la misma palabra, cambiando el sentido de la palabra si lo tildamos o no lo tildamos. Esto se trata de, por ejemplo, tenemos esta palabra que es secretaría o secretaria. Las dos palabras llevan las mismas letras exactamente, pero su acentuación es distinta. En la primera dice secretaria, quiere decir que aquí sería el sonido más fuerte. Bueno, yo subrayaría para que noten que en este caso es donde cambia. Una secretaria es la mujer que pues hace las labores de secretariado en una oficina. Sin embargo, tenemos una secretaría y ya cambia su significado al transferir la entonación desde ta o la acentuación desde ta hasta ría y añadir sobre todo la tilde del acento diacrítico. Y bueno, pues yo les hablaba hace rato de sílabas. ¿Qué es una sílaba? Pues es la conjunción, bueno, el sonido que se genera cuando juntamos una vocal con una consonante. Cada palabra, justamente la sílaba que yo les mencionaba, que es la que se escucha más fuerte en cada palabra, aquella del acento prosódico, se le llama sílaba tónica. Todas las palabras, por supuesto que lo tienen. Ahora, tenemos 4 tipos diferentes de clasificación de palabras en relación a su sílaba tónica o a su acentuación. Estas son primero las palabras agudas. Estas se caracterizan porque tienen acentuación en la última sílaba. Recuerdo, acentuación no es lo mismo que llevar tilde. Acentuación se refiere a la sílaba tónica. Aquella sílaba que suena más fuerte tiene que ser la última, lleve o no lleve tilde. Esas son las palabras agudas. Aquí tenemos 3 ejemplos: limón, feliz, acordeón. Muy bien, ahora las siguientes serían las palabras graves. Las palabras graves se caracterizan por llevar su acento en la penúltima sílaba. ¿Cuál es la penúltima? Es la que está una antes de la última, como por ejemplo las palabras lápiz, mesa y silla. Por supuesto que esto también es independiente de la tilde, de si tienen o no tilde. Y la siguiente clasificación es justamente dar un paso más atrás en las palabras, en su acentuación, y encontramos con las esdrújulas. Las esdrújulas en su misma palabra lleva
su clasificación. Son aquellas palabras que dieron un paso atrás de las graves y ya no llevan el acento en la penúltima sílaba, sino en la antepenúltima. Si se dan cuenta, las es la última sílaba, who es la penúltima sílaba y dru es la antepenúltima sílaba. Más ejemplos los vemos en palabras como química, física, pájaro. La manera de poder separar o clasificar las sílabas es justamente por su sonido. Dependiendo del sonido de la vocal es lo que va a ir separando cada sílaba. Y las últimas sílabas, así como pues lo deben de estar pensando, son las sobresdrújulas y son todas aquellas palabras que nos falta mencionar, que son las que tienen el acento antes de la antepenúltima sílaba. En cualquier sitio, siempre que sea antes de la antepenúltima sílaba, encontramos su acento. En palabras como económicamente, suavemente, físicamente, generalmente las encontraremos siempre en estas palabras compuestas. Y hasta aquí terminamos con nuestra clase del día de hoy. Como siempre, es un placer para mí traerles toda la información acerca del español y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.